La segunda venida y el cielo. Capítulo 6. Nuestra herencia eterna. Herencia inmortal. El lenguaje humano no alcanza a expresar el valor de la herencia inmortal. La gloria, las riquezas y el honor ofrecidos por el Hijo de Dios son de valor tan infinito que está más allá de la capacidad del hombre y aún de los ángeles el dar una idea justa de su dignidad, su excelencia y su magnificencia. Si los hombres sumergidos en el pecado y la degradación rehúsan estos beneficios celestiales, rehúsan participar de una vida de obediencia, pisotean las invitaciones llenas de gracia y misericordia y escogen las miserables cosas de la tierra porque son visibles y porque resulta conveniente para obtener placer temporal, seguir una conducta pecaminosa. Jesús pondrá en práctica la ilustración de la parábola. Los tales no gustarán de su gloria, pero la invitación se extenderá a otra clase de gente. Herederos al fin. El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. En su estado presente, el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por lo tanto, en su estado presente, el hombre no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo y luego los llamará a poseer el reino, del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. Seguro de vida eterna. Mediante la obra del Espíritu Santo, Dios realiza un cambio moral en las vidas de los que componen su pueblo, transformándolos a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando el sonido de la trompeta final llegue a los oídos de los que duermen en Cristo, saldrán a nueva vida, revestidos con el ropaje de salvación. Entrarán por las puertas de la ciudad de Dios y recibirán la bienvenida a la felicidad y el gozo de su Señor. Quiera Dios que todos podamos comprender y tener en cuenta los goces que esperan a los que mantienen sus ojos sobre el modelo, Cristo Jesús, y buscan en esta vida formar un carácter semejante al suyo. La palabra de Dios contiene nuestra póliza de seguro de vida. Comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios significa estudiar la palabra e introducirla en la vida, obedeciendo todos sus preceptos. Los que participan así del Hijo de Dios llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, uno con Cristo. Respiran una atmósfera santa, la única en la cual el alma verdaderamente puede vivir. Tienen en sus vidas la certidumbre que emana de los principios santos recibidos de la palabra. Obra en ellos el poder del Espíritu Santo, y eso les proporciona la garantía de la inmortalidad, que les pertenecerá por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Si el cuerpo mortal decae, los principios de su fe los sostienen, porque son partícipes de la naturaleza divina. Debido a que Cristo fue levantado de los muertos, se aferran a la promesa de su resurrección y la vida eterna será su recompensa. Esta verdad es una verdad eterna, porque Cristo mismo la enseñó. Se comprometió a resucitar a los justos muertos, porque dio su vida por la vida del mundo. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Mansiones preparadas para los redimidos. Cuán grande será el gozo cuando los redimidos del Señor se reúnan en las mansiones preparadas para ellos.
Oh, qué gozo para todos los que hayan sido obreros imparciales y abnegados, juntamente con Dios, en la tarea de promover su obra aquí en la tierra. Qué satisfacción tendrá cada segador cuando la voz clara y musical de Jesús diga: «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entra en el gozo de tu Señor». Título de propiedad del reino. Tenemos su promesa. Disponemos de los títulos de propiedad en el reino de gloria. Jamás fueron redactados títulos de propiedad tan estrictamente de acuerdo con la ley, o más cuidadosamente firmados, que los que le dan derecho al pueblo de Dios a las mansiones celestiales. No se turbe vuestro corazón, dice Cristo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Coronas para los fieles. Cuando el Señor recoja sus joyas, los veraces, santos y honrados serán mirados con placer. Los ángeles se ocupan en confeccionar coronas para los tales, y sobre esas coronas adornadas de estrellas se reflejará con esplendor la luz que irradia del trono de Dios. Hablad de las cosas celestiales, hablad de Jesús, de su piedad y su gloria, y de su amor imperecedero por vosotros, y permitid que vuestro corazón mane amor y gratitud hacia Él, que murió para salvaros. Oh, estad listos para encontrar a vuestro Señor en paz. Los que estén preparados recibirán pronto una corona inmarcesible de vida, y morarán eternamente en el reino de Dios, con Cristo, con los ángeles y con los que han sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo. Se coloca una corona de gloria sobre los que esperan, aman y anhelan la aparición del Salvador. Los que esperan son los que serán coronados de gloria, honor e inmortalidad. No necesitáis hablar de los honores del mundo o de las alabanzas de los que el mundo considera grande. Todo ello es vanidad. Si el dedo de Dios simplemente los tocara, pronto volverían al polvo nuevamente. Anhelo el honor permanente, inmortal, que nunca perecerá, una corona mucho más rica que cualquiera de las que jamás hayan honrado las sienes de un monarca. En aquel día, los redimidos resplandecerán con la gloria del Padre y la de su Hijo. Los ángeles del cielo, mientras pulsan sus arpas de oro, darán la bienvenida al Rey y a los que constituyen los trofeos de su victoria, los que han sido lavados y emblanquecidos con la sangre del Cordero. Brotará un himno de triunfo que llenará todo el cielo. ¡Cristo ha vencido! Entra en los atrios celestiales, acompañado por sus redimidos, que constituyen el testimonio de que su misión de sufrimiento y abnegación no ha sido en vano. Vi un gran número de ángeles que traían de la ciudad gloriosas coronas, una corona para cada santo, con su nombre escrito. A medida que Jesús requería las coronas, los ángeles se las presentaban, y con su propia mano derecha, el amante Jesús colocaba las coronas sobre las cabezas de sus santos. De la misma manera, los ángeles trajeron las arpas, y Jesús las presentó también a los santos. Los ángeles que dirigían dieron el tono primeramente, y luego toda voz se elevó en alabanza agradecida y feliz, y toda mano se deslizó diestramente sobre las cuerdas de las arpas, arrancando melodiosa música en ricos y perfectos acentos. En la ciudad
había un trono muy glorioso, del cual procedía un río puro de agua de la vida, transparente como cristal. A cada lado de ese río estaba el árbol de la vida, y sobre las orillas del río había otros árboles hermosos, cargados de frutos. El lenguaje humano es completamente inadecuado para intentar una descripción del cielo. Cuando la escena se presenta ante mí, quedo pasmada de asombro, arrebatada por ese supremo esplendor y esa excelente gloria. Dejo la pluma y exclamo: ¡oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor! El lenguaje más exaltado no puede describir la gloria del cielo, ni las incomparables profundidades del amor de un Salvador. Preciosas túnicas y coronas gloriosas. Los herederos de Dios han venido de buhardillas, chozas, cárceles, cadalsos, montañas, desiertos, cuevas de la tierra y de las cavernas del mar. Ya no seguirán siendo débiles, afligidos, dispersos y oprimidos. De aquí en adelante estarán siempre con el Señor. Están ante el trono, más ricamente vestidos que jamás lo fueron los personajes más honrados de la tierra. Están coronados con diademas más gloriosas que las que jamás ciñeron los monarcas de la tierra. Pasaron para siempre los días de sufrimiento y llanto. El Rey de Gloria ha secado las lágrimas de todos los semblantes. Toda causa de pesar ha sido alejada. Mientras agitan las palmas, dejan oír un canto de alabanza claro, dulce y armonioso. Cada voz se une a la melodía hasta que el canto inunda las bóvedas del cielo. Coronas, arpas y ramas de palma. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco en derredor de su Rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a la de los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradia amor benigno sobre ellos. De un cabo a otro de la innumerable hueste de los redimidos, toda mirada está fija en él. Todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto fue desfigurado más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo, y la inscripción Santidad a Jehová. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece todos los corazones y cada voz se elevan alabanzas de agradecimiento al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. La segunda venida y el cielo. Capítulo 7. Una atmósfera celestial. El verano del cristiano. Esta tierra es el lugar de preparación para el cielo. El tiempo que se pasa aquí es el invierno del cristiano. Aquí los helados vientos de la aflicción soplan sobre nosotros y nos asaltan las olas de la angustia. Pero en el cercano futuro, cuando Cristo venga, la tristeza y el gemido habrán terminado para siempre. Entonces será el verano del cristiano.
todas las pruebas terminarán y no habrá más enfermedad ni muerte. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De las pruebas no habrá memoria. Procuramos recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas, y todos exclamamos: ¡Aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo. Pulsamos entonces nuestras áureas arpas, cuyos ecos resonaban en las bóvedas del cielo. Una familia feliz. Las naciones de los salvos no conocerán otra ley que la del cielo. Todos constituirán una familia feliz y unida, ataviada con las vestiduras de alabanza y agradecimiento. Al presenciar la escena, las estrellas de la mañana cantarán juntas, y los hijos de los hombres aclamarán de gozo, mientras Dios y Cristo se unirán para proclamar: no habrá más pecado ni muerte. La realidad infinitamente mayor de lo esperado. Cristo aceptó la humanidad y vivió en esta tierra una vida pura y santificada. Por esta razón ha recibido la designación de juez. El que ocupa la posición de juez es Dios, manifestado en la carne. Qué gozo será reconocer en él a nuestro Maestro y Redentor, llevando aún las marcas de la crucifixión, de las que salen rayos de gloria, lo que dará un valor adicional a las coronas que los redimidos recibirán de sus manos, las mismas manos que se extendieron para bendecir a sus discípulos cuando él ascendió. La misma voz que dijo: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo», da la bienvenida a los redimidos. El mismo que dio su preciosa vida por ellos, que por su gracia movió sus corazones al arrepentimiento, quien los despertó a su necesidad de arrepentimiento, los recibe ahora en su gozo. ¡Oh, cuánto lo aman! La realización de su esperanza es infinitamente mayor que su expectativa. Su gozo es completo, y ellos toman sus refulgentes coronas y las arrojan a los pies de su Redentor. No todo ha sido revelado. El Señor ha provisto todo para nuestra felicidad en la vida futura, pero no ha hecho revelaciones acerca de esos planes, y no hemos de conjeturar en cuanto a ellos. Tampoco hemos de medir las condiciones de la vida futura por las condiciones de esta vida. Los asuntos de vital importancia han sido revelados claramente en la palabra de Dios. Estos temas son dignos de nuestro pensamiento más profundo, pero no hemos de investigar en asuntos en los cuales Dios se ha callado. Algunos han aventurado la especulación de que los redimidos no tendrán cabellos canos. Se han presentado otras necias suposiciones, como si fueran asuntos de importancia. Dios ayude a su pueblo a pensar razonablemente. Cuando se levanten preguntas en las cuales estamos en la incertidumbre, debiéramos preguntar: ¿qué dice la Escritura? Jesús explicará sus providencias. Durante mucho tiempo hemos esperado el regreso de nuestro Salvador, pero no por eso la promesa es menos segura. Pronto nos encontraremos en nuestro hogar prometido. Allá Jesús nos guiará junto a las aguas vivas que fluyen del trono de Dios, y nos explicará las enigmáticas disposiciones a través de las cuales nos guió, a fin de perfeccionar nuestros caracteres. Allí veremos en todas partes los hermosos árboles del paraíso, y en medio de ellos contemplaremos el árbol de la vida.
Allí veremos con una visión perfecta las hermosuras del Edén restaurado. Allí arrojaremos a los pies de nuestro Redentor las coronas que Él había colocado en nuestras cabezas, y pulsando nuestras arpas doradas, ofreceremos alabanza y agradecimiento a aquel que está sentado sobre el trono. Un lugar lleno de gozo. El cielo está lleno de gozo. Resuena con las alabanzas que se le rinden a aquel que realizó un sacrificio tan maravilloso en favor de la redención de la raza humana. ¿No debería también llenarse de alabanza la iglesia de esta tierra? ¿Acaso no deberían los cristianos publicar por todo el mundo la felicidad de servir a Cristo? Los que hayan de unirse con el coro angelical en sus himnos de alabanza deben aprender aquí, en la tierra, el cántico del cielo, cuya nota tónica es la acción de gracias. Jesús os recibirá, tan contaminados como estáis, y os lavará con su sangre, y limpiará de vosotros toda contaminación, y os hará idóneos para participar de la compañía de los ángeles celestiales en un cielo puro y armonioso. No hay contiendas ni discordias allí, todo es salud, felicidad y gozo. No existirá el dolor. El dolor no puede existir en el ambiente del cielo. Allí no habrá más lágrimas, ni cortejos fúnebres, ni manifestaciones de duelo. Y la muerte no será más, ni habrá más gemido, ni clamor, ni dolor, porque las cosas de antes han pasado ya. No dirá más el habitante, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le habrá sido perdonada su iniquidad. La santidad reina suprema. En el cielo, Dios es todo en todos. Allí reina suprema la santidad. Allí no hay nada que estropee la perfecta armonía con Dios. Si estamos a la verdad en viaje hacia allá, el Espíritu del cielo morará en nuestro corazón aquí. Pero si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo, si la santidad no tiene atractivos para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el alto blanco que debe estar constantemente delante del cristiano. Él se deleitará en hablar de Dios, de Jesús, del hogar de felicidad y pureza que Cristo ha preparado para los que le aman. La contemplación de estos temas, cuando el alma se regocija en las bienaventuradas seguridades de Dios, es comparada por el apóstol al goce de las virtudes del siglo venidero. Perfecto orden. Dios es un Dios de orden. Todo lo que se relaciona con el cielo está en orden perfecto. La sumisión y una disciplina cabal distinguen los movimientos de la hueste angélica. El éxito solo puede acompañar al orden y a la acción armónica. Dios exige orden y sistema en su obra en nuestros días, tanto como los exigía en los días de Israel. Todos los que trabajan para Él han de actuar con inteligencia, no en forma negligente o al azar. Él quiere que su obra se haga con fe y exactitud, para que pueda poner sobre ella el sello de su aprobación. Igualdad completa. Los principios egoístas ejercidos en la tierra no son los principios que prevalecerán en el cielo. Todos los hombres están en un plano de igualdad en el cielo. Se promete descanso.
Dios quiere que todos trabajen. La atareada bestia de carga responde mejor a los propósitos de su creación que el hombre indolente. Dios trabaja constantemente, los ángeles trabajan, son ministros de Dios para los hijos de los hombres. Los que esperan un cielo de inactividad quedarán chasqueados, porque en la economía del cielo no hay lugar para la satisfacción de la indolencia, pero se promete descanso a los cansados y cargados. El siervo fiel es el que recibirá la bienvenida al pasar de sus labores al gozo de su Señor. Depondrá su armadura con regocijo y olvidará el fragor de la batalla en el glorioso descanso preparado para los que venzan por la cruz del Calvario. Reina un espíritu de amor puro. El hombre, en su estado de inocencia, gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Mas después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Y tal es aún la condición del corazón no renovado. No está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos, y si se le pudiese permitir entrar en el cielo, no hallaría alegría en aquel lugar. El espíritu de amor puro que reina allí, donde responde cada corazón al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses, sus móviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. El cielo sería para él un lugar de tortura. Ansiaría ocultarse de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluya del cielo a los malvados. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para aquella compañía. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos para esconderse del rostro de aquel que murió por salvarlos. Vida social armoniosa. Allí los redimidos conocerán como son conocidos. Los sentimientos de amor y simpatía que el mismo Dios implantó en el alma se desahogarán del modo más completo y más dulce. El trato puro con seres santos, la vida social y armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles de todas las edades que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero, los lazos sagrados que unen a toda la familia en los cielos y en la tierra. Todo eso constituye la dicha de los redimidos. La segunda venida y el cielo. Capítulo 8. Al fin, cara a cara. Una nueva idea del cielo. Qué motivo de gozo para los discípulos el saber que tenían un amigo tal en el cielo para suplicar por ellos. Mediante la ascensión visible de Cristo, se cambiaron todos los conceptos y especulaciones de ellos acerca del cielo. El cielo había sido anteriormente para ellos una región de espacio ilimitado, habitada por espíritus etéreos. Pero ahora el cielo estaba relacionado con el pensamiento de Jesús, a quien habían amado
y reverenciado por encima de todos los demás, con quien habían conversado y viajado, a quien habían tocado aún con su cuerpo resucitado, quien había infundido esperanza y consuelo en sus corazones, y quien cuando las palabras estaban todavía en sus labios, había sido arrebatado delante de sus ojos, mientras los tonos de su voz llegaban a ellos a medida que la carroza de nubes de ángeles lo recibía. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El cielo ya no podía parecerles más un espacio indefinido e incomprensible, lleno de espíritus intangibles. Ahora lo consideraban como su hogar futuro, donde el amante Redentor estaba preparándoles mansiones. La oración se revestía de un nuevo interés, pues era comunión con su Salvador. Con nuevas y conmovedoras emociones y una firme confianza de que su oración sería respondida, se reunieron en el aposento alto para ofrecer sus peticiones y para demandar la promesa del Salvador, quien había dicho: «Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido». Oraban en el nombre de Jesús. Tenían un evangelio que predicar. Cristo en forma humana, un varón de dolores, Cristo en su humillación, apresado por manos impías y crucificado, Cristo resucitado y ascendido al cielo, a la presencia de Dios, para ser el abogado del hombre. Cristo que volvería otra vez, con poder y gran gloria, en las nubes del cielo. Este mismo Jesús. Cristo había ascendido al cielo en forma humana. Los discípulos habían contemplado la nube que le recibió. El mismo Jesús, que había andado, hablado y orado con ellos, que había quebrado el pan con ellos, que había estado con ellos en sus barcos sobre el lago, y que ese mismo día había subido con ellos hasta la cumbre del Monte de las Olivas, el mismo Jesús había ido a participar del trono de su Padre, y los ángeles les habían asegurado que este mismo Jesús, a quien habían visto subir al cielo, vendría otra vez como había ascendido. Vendrá con las nubes, y todo ojo le verá. El mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Así se cumplirá la promesa que el Señor hizo a sus discípulos. Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien podían los discípulos regocijarse en la esperanza del regreso de su Señor. Los discípulos estaban todavía mirando fervientemente hacia el cielo, cuando he aquí, dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: «Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo». La promesa de la segunda venida de Cristo habría de mantenerse siempre fresca en las mentes de sus discípulos. El mismo Jesús, a quien ellos habían visto ascender al cielo, vendría otra vez para llevar consigo a aquellos que aquí estuvieran entregados a su servicio. La misma voz que les había dicho: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo», les daría la bienvenida a su presencia en el reino celestial. Le veremos como Él es.
Cuando los hijos de Dios hayan recibido la inmortalidad, le verán como Él es. Estarán delante del trono, aceptos en el amado. Todos sus pecados habrán sido borrados, todas sus transgresiones expiadas. Entonces podrán mirar sin velo la gloria del trono de Dios. Habrán participado con Cristo en sus sufrimientos. Habrán trabajado con Él en el plan de la salvación y participarán con Él del gozo de ver las almas salvadas en el reino de Dios, para alabar allí a Dios durante toda la eternidad. Si permaneciere la obra de alguno, recibirá la recompensa. Gloriosa será la recompensa concedida cuando los obreros fieles sean congregados en derredor del trono de Dios y el Cordero. Cuando Juan, en su estado mortal, contempló la gloria de Dios, cayó muerto. No pudo soportar esa visión. Cuando lo mortal se haya vestido de inmortalidad, los redimidos serán como Jesús, porque le verán tal cual es. Estarán delante del trono, lo cual significa que habrán sido aceptados. Todos sus pecados habrán sido borrados, todas sus transgresiones disipadas. Entonces podrán mirar sin velo la gloria del trono de Dios. Habrán sido participantes con Cristo en sus sufrimientos. Habrán trabajado juntamente con Él en el plan de la redención y habrán de participar con Él en el gozo de contemplar las almas salvadas por su medio, para que alaben a Dios durante toda la eternidad. El Rey del cielo. Cuando Cristo vino a esta tierra la primera vez, lo hizo humilde y oscuramente, y su vida fue de sufrimiento y pobreza. En ocasión de su segunda venida, todo será diferente. Los hombres no lo verán como un prisionero rodeado por el populacho, sino como al Rey del cielo. Cristo vendrá en su propia gloria, en la gloria del Padre y en la gloria de los santos ángeles. Millones de millones y millares de ángeles, los hermosos y triunfantes hijos de Dios, que poseen una inconmensurable hermosura y gloria, lo escoltarán en su camino. En lugar de la corona de espinas, Él llevará una corona de gloria, una corona dentro de una corona. En lugar de ese antiguo manto de púrpura, estará vestido con un ropaje del blanco más puro, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y en su vestido y en su muslo habrá escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Recibidos en el gozo de su Señor. El mismo que dio su preciosa vida por ellos, quien por su gracia movió sus corazones al arrepentimiento, quien los despertó a su necesidad de arrepentimiento, los recibe ahora en su gozo. ¡Oh, cuánto lo aman! La realización de su esperanza es infinitamente mayor que su expectativa. Su gozo es completo, y ellos toman sus refulgentes coronas y las arrojan a los pies de su Redentor. El destino sellado en la segunda venida. Se están popularizando rápidamente las fábulas de que no hay diablo literal alguno y de que habrá un tiempo de prueba después de la venida de Cristo. Las Escrituras aseveran claramente que el destino de toda persona quedará fijado para siempre al momento de la venida del Señor. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Vínculo que nunca se ha de romper. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no sólo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre, quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre, cuyo nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos, el que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Uno con la raza que ha redimido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio no solamente para que viviese entre los hombres, no sólo para que llevase los pecados de ellos y muriese como su sacrificio. Lo dio a la raza caída. Cristo debía identificarse con los intereses y necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con los hijos de los hombres, con lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano. Lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza que ha redimido. Es el Hijo del Hombre. Y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios y participase del gozo de la santidad. La hueste redimida será su gloria principal. En su oración intercesora, Jesús sostuvo ante su Padre que había cumplido las condiciones que obligan a Dios a cumplir su parte del pacto celebrado en el cielo respecto al hombre caído. Se declara a sí mismo glorificado en los que creen en él. La Iglesia, en su nombre, debe llevar a gloriosa perfección la obra comenzada por él. Y cuando esa Iglesia se encuentre finalmente redimida en el paraíso de Dios, verá el resultado del trabajo de su alma y será saciado. Durante toda la eternidad, la hueste redimida será su gloria principal.
llevará consigo la humanidad por los siglos eternos. Cristo ascendió al cielo con una naturaleza humana santificada y santa. Llevó esta naturaleza consigo a las cortes celestiales y la llevará por los siglos eternos, como aquel que ha redimido a cada ser humano que está en la ciudad de Dios, como aquel que ha implorado ante el Padre: en las palmas de mis manos los tengo esculpidos. Las palmas de sus manos llevan las marcas de las heridas que recibió. Si somos heridos y lastimados, si nos encontramos con obstáculos que son difíciles de superar, recordemos cuánto sufrió Cristo por nosotros. Sentémonos con nuestros hermanos en los lugares celestiales con Cristo. Atraigamos a nuestro corazón las bendiciones celestiales. Jesús tomó la naturaleza humana para revelar al hombre un amor puro y desinteresado, para enseñarnos a amarnos mutuamente. Cristo ascendió al cielo como hombre. Como hombre es el sustituto y la garantía de la humanidad. Como hombre vive para interceder por nosotros. Está preparando un lugar para todos los que le aman. Como hombre vendrá otra vez con poder y gloria para recoger a los suyos. Y lo que debiera causarnos gozo y agradecimiento es que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Podemos pues tener para siempre la seguridad de que todo el universo que no cayó está interesado en la gran obra que Jesús vino a hacer en nuestro mundo, la salvación misma del hombre. Cristo penetró en la eternidad llevando su humanidad. Está delante de Dios como representante de nuestra raza. Cuando estamos vestidos con el traje de bodas de justicia, llegamos a ser uno con Él, y dice de nosotros: andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Sus santos lo contemplarán en su gloria, sin que se interponga un velo que lo opaque. Cristo ascendió al cielo, llevando una humanidad santificada y sagrada. Llevó esa humanidad consigo a las cortes celestiales, y a través de los siglos eternos la retendrá, como aquel que redimió a cada ser humano que está en la ciudad de Dios. Garantía eterna de la fidelidad de Dios. Tenemos todo lo que pudiéramos pedir para inspirarnos fe y confianza en Dios. En las cortes terrenales, cuando un rey quiere dar la máxima garantía que asegure su veracidad, da a su hijo como rehén para ser rescatado cuando se cumpla la promesa del rey. Y he aquí, qué prenda de la fidelidad del Padre, porque cuando quiso asegurar a los hombres de la inmutabilidad de su consejo, dio a su Hijo unigénito para que viniera a la tierra y tomara la naturaleza humana, no sólo por los cortos años de vida, sino para retener esa naturaleza en las cortes celestiales como garantía eterna de la fidelidad de Dios. Oh profundidad de las riquezas, tanto de la sabiduría como del amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. El universo celestial se maravilla. Este es el misterio de la piedad, que Cristo haya tomado la naturaleza humana y que por una vida de humillación eleve al hombre en la escala del valor moral junto a Dios, que pueda llevar la naturaleza que adoptó junto al trono de Dios, y que allí presente a sus hijos al Padre, confiriéndoles un honor que excede
al que les ha otorgado a los ángeles. Es la maravilla del universo celestial, el misterio que los ángeles desean contemplar. Este es el amor que quebranta el corazón del pecador. La segunda venida y el cielo. Capítulo 9. El Edén restaurado. Restaurado con mayor gloria. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la final restitución, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, ha de ser restaurado más gloriosamente embellecido que al principio. Entonces, los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán llenos de inmortal vigor bajo el árbol de la vida. Y a través de las edades sin fin, los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de la perfecta obra de la creación de Dios, incólume de la maldición del pecado, una muestra de lo que toda la tierra hubiera llegado a ser si el hombre hubiera cumplido el glorioso plan de Dios. Una visión dada a Moisés. Moisés vio la segunda venida de Cristo en gloria, a los muertos resucitar para recibir la vida eterna y a los santos vivos trasladados sin ver la muerte, para ascender juntos con cantos de alabanza y alegría a la ciudad eterna de Dios. Otra escena aún se abre ante sus ojos. La tierra libertada de la maldición, más hermosa que la tierra de promisión, cuya belleza fuera desplegada a su vista tan breves momentos antes. Ya no hay pecado, y la muerte no puede entrar en ella. Allí las naciones de los salvos y bienaventurados hallan una patria eterna. Con alborozo indecible, Moisés mira la escena, el cumplimiento de una liberación aún más gloriosa que cuanto hayan imaginado sus esperanzas más halagüeñas. Habiendo terminado para siempre su peregrinación, el Israel de Dios entró por fin en la buena tierra. El Edén florecerá otra vez. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley del amor dada por Dios será obedecida por todos debajo del sol. La tierra redimida. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida, para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, y Jehová será rey sobre toda la tierra. La Sagrada Escritura dice: Para siempre, oh Jehová,
permanece tu palabra en los cielos. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados por siglo de siglo. Los sagrados estatutos que Satanás ha odiado y ha tratado de destruir serán honrados en todo el universo inmaculado. Y como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las gentes. Adán nuevamente en el Edén. Cuando los fieles que han muerto sean resucitados, y el Rey de Gloria abra ante ellos las puertas de la ciudad de Dios, y las naciones que han sido salvas entren por ellas, ¡qué gloria y belleza será vista por aquellos que sólo han presenciado las cosas de la naturaleza después que la triple maldición cayó sobre ella! Es imposible describir el gozo de Adán cuando nuevamente vea el paraíso, el jardín del Edén, que una vez fue su hogar feliz, del cual, por causa de la transgresión, fue separado por tanto tiempo. Volverá a ver las hermosas flores y los árboles llenos de belleza y frutos, a cada uno de los cuales les había dado un nombre en el tiempo de su inocencia. Verá nuevamente las viñas y enredaderas en las que se deleitaba colocándolas sobre árboles y arbustos. Y cuando vea el árbol de la vida, con sus ramas extendidas y sus resplandecientes frutos, a los cuales tiene nuevamente acceso, su gratitud será ilimitada. Se arrodillará en adoración ante el Rey de Gloria, y después se unirá al canto de todos los redimidos. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado. Adán perdió el Edén por desobedecer los mandamientos de Dios. Ahora lo volverá a recibir mediante el arrepentimiento y la obediencia fiel. Si la maldición cayó sobre él por su desobediencia, ahora la bendición descansará sobre él por su obediencia. La segunda venida y el cielo. Capítulo 10. ¿Quiénes estarán allí? Los trofeos de Cristo. En aquel día los redimidos resplandecerán en la gloria del Padre y del Hijo. Tocando sus arpas de oro, los ángeles darán la bienvenida al Rey y a los trofeos de su victoria, los que fueron lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Se elevará un canto de triunfo que llenará todo el cielo. Cristo habrá vencido. Entrará en los atrios celestiales acompañado por sus redimidos, testimonios de que su misión de sufrimiento y sacrificio no fue en vano. Jesús ascendió al Padre como representante de la familia humana, y allí llevará Dios a los que reflejan su imagen para que contemplen su gloria y participen de ella con Él. Compartirán su gloria. Los que son participantes de los sufrimientos de Cristo serán también participantes de su consolación, y al fin compartirán también su gloria. Las sorpresas de Dios. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. Compañeros celestiales. Entonces los redimidos serán recibidos con gozo en el lugar que Jesús les está preparando. Allí su compañía no será la de los viles de la tierra, mentirosos, idólatras, impuros e incrédulos, sino la de los que hayan vencido a Satanás y que por la gracia divina hayan adquirido caracteres perfectos. Toda tendencia pecaminosa, toda imperfección que los aflige aquí, habrá sido quitada por la sangre de Cristo, y se les concede la excelencia y brillantez de su gloria, que excede en mucho
a la del sol. Y la belleza moral, la perfección de su carácter resplandecen con excelencia mucho mayor que este resplandor exterior. Están sin mancha delante del trono de Dios y participan de la dignidad y de los privilegios de los ángeles. Los hermanos Fitch y Stockman. Todos nosotros nos ubicamos bajo el árbol de la vida y nos sentamos para contemplar la gloria de aquel paraje. Cuando los hermanos Fitch y Stockman, que habían predicado el Evangelio del Reino y a quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarlos, se llegaron a nosotros y nos preguntaron qué había sucedido mientras ellos dormían. Quisimos referirles las mayores pruebas por las que habíamos pasado, pero éstas resultaban tan insignificantes frente a la incomparable y eterna gloria que nos rodeaba, que nada pudimos decirles, y todos exclamamos: ¡Aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo. Pulsamos entonces nuestras arpas gloriosas, y sus ecos resonaron en las bóvedas del cielo. La gran multitud de redimidos. Junto al trono estaban los que antes habían sido celosos promotores de la causa de Satanás, pero que rescatados como tizones arrebatados del incendio, habían seguido al Salvador con profunda e intensa devoción. Detrás estaban los que perfeccionaron caracteres cristianos en medio de la falsedad y la infidelidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró nula, y los millones de todas las épocas que cayeron como mártires por causa de su fe. Y más atrás aún estaba la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Su lucha había concluido, su victoria ya había sido lograda. Los apóstoles de Cristo. Entre la multitud de rescatados se encontraban los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardoroso Pedro, el amado y amante Juan y sus fieles hermanos, y con ellos el vasto ejército de los mártires. Mártires sepultados en las catacumbas en Roma. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de tierra y piedra largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros, los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía. Cuando el dispensador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires de la fe de Cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. Sus fieles servidores. Con amor inexpresable, Jesús admite a sus fieles en el gozo de su Señor. El Salvador se regocija al ver en el reino de gloria las almas que fueron salvadas por su agonía y humillación. Y los redimidos participarán de este gozo, al contemplar entre los bienvenidos a aquellos a quienes ganaron para Cristo por sus oraciones, sus trabajos y sacrificios de amor. Al reunirse en torno del gran trono blanco, indecible alegría llenará sus corazones cuando noten a aquellos a quienes han conquistado para Cristo y vean que uno ganó a otros, y éstos a otros más, para ser todos llevados al puerto de descanso, donde depositarán sus coronas a los pies de Jesús y le alabarán durante los siglos sin fin de la eternidad. Mártires y santos con los ángeles y su Salvador. Estarán allí los ángeles
y los santos resucitados, y los mártires, y lo mejor de todo, lo que nos producirá el mayor gozo, es que allí veremos a nuestro amado Salvador, que sufrió y murió para que pudiéramos disfrutar tanta felicidad y libertad. Su glorioso rostro resplandecerá con más brillo que el sol, inundará de luz la hermosa ciudad y reflejará su gloria en derredor. Niños. Habrá niños allí. Jamás reñirán ni discutirán. Su amor será ferviente y santo. También tendrán una corona sobre la frente y un arpa en las manos. Y sus caritas, que tantas veces reflejaban pena y preocupación, irradiarán santo gozo, como reflejo de su perfecta libertad y dicha. Una carta consoladora. Querido hermano, me resulta difícil saber qué decirle. Quedé abrumada con la noticia de la muerte de su esposa. Me resultaba difícil creerlo. El sábado pasado por la noche, Dios me dio una visión que ahora le transmito. Vi que ella estaba sellada y que resucitará a la voz de Dios, y estará con los 144,000. Vi que no necesitábamos llorarla. Ella descansará en el tiempo de prueba, y todo lo que debemos lamentar es nuestra propia desgracia por estar privados de su compañía. Vi que su muerte era para bien. Los que vienen a Dios con fe. Dios condena justicieramente a todo el que no hace de Cristo su Salvador personal, pero perdona a cada alma que acude a Él con fe y la capacita para realizar las obras de Dios y para ser una con Cristo por la fe. Jesús dice de tales personas, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esta unidad proporciona perfección de carácter, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor ha provisto todo lo necesario para que el hombre pueda alcanzar la salvación plena y gratuita y sea completo en él. El propósito de Dios es que sus hijos tengan los brillantes rayos del sol de justicia, que todos tengan la luz de la verdad. Dios ha proporcionado la salvación al mundo a un costo infinito, nada menos que la dádiva de su Hijo unigénito. El apóstol pregunta, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Por lo tanto, si no somos salvados, la falta no será de Dios, sino nuestra, por haber dejado de cooperar con los instrumentos divinos. Nuestra voluntad no ha coincidido con la voluntad de Dios. Los que confían en Jesús. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por lo cual regocijarse. El esfuerzo que el hombre pueda hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda de Caín. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado, pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo, contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Podemos proseguir de fortaleza
en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viviente capacita a su poseedor para aferrarse de los méritos de Cristo, lo capacita para obtener del plan redentor gran consuelo y satisfacción. Los que se sostienen en Jesús. Nuestro Salvador es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cúspide alcanzaba a los altos cielos. Esto revela el señalado método de salvación. Si alguno de nosotros se ha de salvar finalmente, será por haberse aferrado a Jesús como a los peldaños de una escalera. Los que se humillan como un niño serán elegidos. El Padre dispensa su amor a su pueblo elegido, que vive en medio de los hombres. Este es el pueblo que Cristo ha redimido por el precio de su propia sangre, y porque responden a la atracción de Cristo por medio de la soberana misericordia de Dios. Son elegidos para ser salvados como hijos obedientes. Sobre ellos se manifiesta la libre gracia de Dios, el amor con el cual los ha amado. Todos los que quieran humillarse a sí mismos como niñitos, que quieran recibir y obedecer la palabra de Dios con la sencillez de un niño, se encontrarán entre los elegidos de Dios. Los 144,000. Atravesamos los bosques en camino hacia el monte de Sión. En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que eran mártires, que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos, que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. El monte de Sión estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes, donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes, o si lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos. Todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos: ¡Aleluya! Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. La promesa de Dios a Elena G. de White. El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas, y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces: debes volver,
y si eres fiel, tendrás, con los 144.000, el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Abel recibirá la inmortalidad. En su segunda venida, todos los preciosos muertos, desde el justo Abel hasta el último santo que muera, serán despertados a la vida gloriosa e inmortal. Abraham recibirá su posesión eterna. Le fue revelado el plan de redención en la muerte de Cristo, el gran sacrificio, y su venida en gloria. También vio Abraham la tierra restaurada a su belleza edénica, que se le daría a él para siempre, como pleno y final cumplimiento de la promesa. Los vencedores recibirán la corona. Que ninguno se lisonjee pensando que es una persona de éxito, a menos que conserve la integridad de su conciencia y se entregue del todo a la verdad y a Dios. Debemos avanzar firmemente y nunca perder el ánimo ni la fe en las buenas obras. No importan las pruebas que se presenten en el camino o la oscuridad moral que nos rodee. La paciencia, la fe y el amor por el deber son las lecciones que tenemos que aprender. Subyugar el yo y contemplar a Jesús es trabajo de todos los días. El Señor nunca abandonará al alma que confía en Él y solicita su ayuda. La corona de la vida se coloca sobre la frente de aquel que ha vencido. Para todos hay una obra seria y solemne que hacer por Dios, mientras dure la vida. A medida que el poder de Satanás aumenta y se multiplican sus artimañas, los que están a cargo del rebaño de Dios deben mostrarse hábiles y aptos y ejercer un perspicaz don de mando. No solamente tiene cada uno de nosotros una obra que hacer por su propia alma, sino que también tenemos el deber de despertar a otros para que busquen la vida eterna. Si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos mediante la gracia de Cristo, y debe formarse un carácter simétrico mientras estamos en este período de prueba, a fin de que seamos idóneos para las mansiones de arriba. El propósito original de Dios, al crear la tierra, será cumplido cuando ésta llegue a ser la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra. Gozaremos entonces con Él todas las glorias del mundo por venir durante los siglos sin fin de la eternidad. No habrá nada en el reino de Dios que pueda traer problemas o molestias. Esa es la vida prometida al vencedor, una vida de felicidad y paz, una vida de amor y belleza, sin pecado, sin problemas, sin nada que eche a perder la paz de sus moradores. Los que vencen el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que reciban el sello del Dios vivo. Aquellos cuyas manos no estén limpias, cuyos corazones no sean puros,
no tendrán el sello del Dios vivo. Los que están planeando pecados y ejecutándolos serán pasados por alto. Solo los que, en su actitud ante Dios, ocupan la posición de quienes se arrepienten y confiesan sus pecados en el gran día de la verdadera expiación, serán reconocidos y señalados como merecedores de la protección de Dios. Los nombres de aquellos que firmemente anhelan y esperan la aparición de su Salvador y velan por ella, más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, estarán en el número de los que son sellados. Aquellos que mientras tienen toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas y debieran tener obras correspondientes a su fe reconocida, son sin embargo hechizados por el pecado, implantan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Verán sus nombres borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, carentes de aceite en las vasijas de sus lámparas. A vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Hay un cielo delante de nosotros, una corona de vida que ganar, pero solo se dará la recompensa al vencedor. El que gane el cielo debe entrar revestido del manto de justicia, y cualquiera que tiene esta esperanza en él, se purifica, como él también es limpio. En el carácter de Cristo no había desarmonía de ninguna especie, y esta debe ser nuestra experiencia. Nuestra vida debe estar dominada por los principios que regían la suya. Los fieles serán exaltados y honrados. Las glorias que esperan a los fieles vencedores están por encima de cualquier descripción. El Señor los honrará y exaltará grandemente. Crecerán como el cedro, y su entendimiento, sin duda, irá en aumento. Y a medida que vayan avanzando en las etapas del conocimiento, sus expectativas quedarán por debajo de la realidad. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nuestra tarea ahora es alistarnos para aquellas mansiones que Dios está preparando para los que lo aman y guardan sus mandamientos. El Señor Jesús aumentará la capacidad de cada mente y corazón para que puedan recibir el Espíritu Santo. Los que vuelvan al redil. Cuando la tormenta de persecución se desate realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se han descarriado del redil se volverán para seguir al gran pastor. Sin diferencia de raza o color. El nombre del hombre negro está escrito en el libro de la vida al lado del hombre blanco. Todos son uno en Cristo. El nacimiento, la posición social, la nacionalidad o el color no pueden elevar o degradar a los hombres. El carácter hace al hombre. Si un hombre cobrizo, un chino o un africano da su corazón a Dios en obediencia y fe, Jesús no lo ama menos a causa de su color, lo llama su bien amado hermano.
aquellos a quienes los redimidos han conducido al Salvador. Los redimidos se encontrarán y reconocerán a las personas por ellos conducidos al Salvador. ¡Qué bienaventurada plática sostendrán con esos seres! Yo era pecador, dirá uno, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Tú te acercaste a mí y me diste a conocer el precioso Salvador como mi única esperanza. Otros dirán, yo era un pagano que vivía en un país pagano también. Y tú dejaste a tus amigos y tu cómodo hogar para ir a enseñarme cómo descubrir a Jesús y creer en Él como el único Dios verdadero. Yo derribé todos mis ídolos y adoré a Dios. Y ahora lo veo cara a cara. Estoy salvado para siempre y podré contemplar eternamente al que amo. Los ganadores de almas. Cada mayordomo sabio de los bienes confiados a él entrará en el gozo de su Señor. ¿Qué es este gozo? Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Habrá una bendita alabanza, una santa bendición para los fieles ganadores de almas. Se unirán a los que se regocijan en el cielo, que dan la bienvenida a la cosecha al entrar ésta en el hogar. Aquellos que tienen el cielo en su corazón. Cristo ha sido un compañero diario y un amigo familiar para sus fieles seguidores. Estos han vivido en contacto íntimo, en constante comunión con Dios. Sobre ellos ha nacido la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora se regocijan en los rayos no empañados de la refulgencia y gloria del Rey en su majestad. Están preparados para la comunión del cielo, pues tienen el cielo en sus corazones. Con cabezas levantadas, con los alegres rayos del sol de justicia brillando sobre ellos, regocijándose porque su redención se acerca, salen al encuentro del esposo diciendo, «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, «Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado». Y él me dice, «Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles». Abraham, Isaac, Jacob, Noé y Daniel. En otro pasaje del libro A Word to the Little Flock, un mensaje a la pequeña Grey, hablo de escenas de la Tierra Nueva y declaro que allí vi a santos de la antigüedad, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Daniel y muchos como ellos. Los que han seguido al modelo. Los santos que lo esperan estarán mirando al cielo como los varones galileos cuando ascendió desde el monte de las olivas. Luego, sólo los que son santos, los que han seguido enteramente al manso modelo, exclamarán con gozoso arrobamiento al contemplarlo: «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». Y serán transformados en un momento
en un abrir de ojo y a la final trompeta, esa trompeta que resucita a los santos dormidos y los llama a levantarse de sus lechos de polvo, revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: ¡Victoria! ¡Victoria! Sobre la muerte y el sepulcro. Los santos transformados son arrebatados junto con ellos para encontrar al Señor en el aire, para no separarse nunca más del objeto de su amor. Los que hacen su voluntad. El carácter que nosotros revelemos ahora es el que decide nuestro destino futuro. La felicidad del cielo se hallará poniéndose en conformidad con la voluntad de Dios. Y si los hombres llegan a ser miembros de la familia real en el cielo, es porque éste ha comenzado con ellos en la tierra. Han albergado el Espíritu de Cristo. El justo se apropiará de cada gracia, de toda facultad preciosa y santificada de las cortes del cielo, y cambiará la tierra por el cielo. Los que trabajan en armonía con Dios. Nadie, ni siquiera Dios, puede llevarnos al cielo, a menos que hagamos de nuestra parte el esfuerzo necesario. Debemos enriquecer nuestra vida con rasgos de belleza. Debemos extirpar los rasgos naturales desagradables que nos hacen diferentes de Jesús. Aunque Dios obra en nosotros para querer y hacer su beneplácito, debemos obrar en armonía con Él. La religión de Cristo transforma el corazón, dora de ánimo celestial al hombre de ánimo mundanal. Bajo su influencia, el egoísta se vuelve abnegado, porque tal es el carácter de Cristo. El deshonesto y maquinador se vuelve de tal manera íntegro que viene a ser su segunda naturaleza hacer a otros como quisiera que otros hiciesen con él. El disoluto queda transformado de la impureza a la pureza. Adquiere buenos hábitos, porque el Evangelio de Cristo llegó a ser para él un sabor de vida para vida. Los que contemplan las cosas celestiales. En el cielo, Dios es todo en todos. Allí reina suprema la santidad. Allí no hay nada que estropee la perfecta armonía con Dios. Si estamos a la verdad en viaje hacia allá, el Espíritu del cielo morará en nuestro corazón aquí. Pero si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo, si la santidad no tiene atractivos para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el alto blanco que debe estar constantemente delante del cristiano. Él se deleitará en hablar de Dios, de Jesús, del hogar de felicidad y pureza que Cristo ha preparado para los que le aman. La contemplación de estos temas, cuando el alma se regocija en las bienaventuradas seguridades de Dios, es comparada por el apóstol al goce de las virtudes del siglo venidero. Los que aman a Dios y al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Heredarán la vida eterna todos los que conformen su vida con el claro requerimiento de la palabra de Dios. Los que han participado de los sufrimientos de Cristo. Únicamente aquellos
que han participado de los sufrimientos del Hijo de Dios y han subido de la gran tribulación y lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, pueden disfrutar de la gloria indescriptible y la belleza insuperable del cielo. Los revestidos de pureza. Vivimos en los últimos días. Pronto Cristo vendrá para llevar a su pueblo a las mansiones que está preparando para ellos. Pero en esas mansiones no puede entrar nada que contamine. El cielo es puro y santo, y los que pasen por las puertas de la ciudad de Dios deben revestirse aquí de pureza interior y exterior. Aquellos quienes han oído su voz. Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio pueden haber sabido poca teología, pero albergaron sus principios. Por la influencia del Espíritu Divino, fueron una bendición para los que los rodeaban. Aún entre los paganos hay quienes han abrigado el espíritu de bondad, antes que las palabras de vida cayesen en sus oídos. Manifestaron amistad para con los misioneros, hasta el punto de servirles con peligro de su propia vida. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. ¿Cuántos se sorprenderán y alegrarán los humildes de entre las naciones y entre los paganos, al oír de los labios del Salvador: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis? Cuán alegre se sentirá el corazón del amor infinito cuando sus seguidores le miren con sorpresa y gozo al oír sus palabras de aprobación. Pero el amor de Cristo no se limita a una clase. Se identifica con cada hijo de la humanidad, a fin de que pudiésemos llegar a ser miembros de la familia celestial. Se hizo miembro de la familia terrenal. Es hijo del hombre, y así hermano de cada hijo e hija de Adán. Sus seguidores no se han de sentir separados del mundo que perece en derredor suyo. Son una parte de la trama y urdimbre de la humanidad, y el cielo los mira como hermanos de los pecadores, tanto como de los santos. Los que han caído, los que yerran y los pecaminosos son abarcados por el amor de Cristo, y cada buena acción hecha para elevar a un alma caída, cada acto de misericordia, son aceptados como hechos a Él. La segunda venida y el cielo. Capítulo 11. Algunos ya están en el cielo. Enoc. El corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Había contemplado la ciudad celestial. Había visto al Rey en su gloria en medio de Sión. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Cuanto mayor era la iniquidad prevaleciente, tanto más intensa era su nostalgia del hogar de Dios. Mientras estaba aún en la tierra, vivió por la fe en el reino de luz. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Durante 300 años, Enoc buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha.
hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno, a un paso de la tierra de los bienaventurados. Se le abrieron los portales, y continuando su andar con Dios, tanto tiempo proseguido en la tierra, entró por las puertas de la santa ciudad. Fue el primero de los hombres que llegó allí. Moisés. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Satanás se había regocijado por el éxito que obtuviera al inducir a Moisés a pecar contra Dios y a caer así bajo el dominio de la muerte. El gran adversario sostenía que la sentencia divina, polvo eres y al polvo serás tornado, le daba posesión de los muertos. Nunca había sido quebrantado el poder de la tumba, y él reclamaba a todos los que estaban en ella como cautivos suyos, que nunca habían de ser libertados de su lóbrega prisión. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos se aprestó a disputar la invasión del territorio que llamaba suyo. Se jactó de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero. Declaró que ni siquiera Moisés había podido guardar la ley de Dios, que se había atribuido la gloria que pertenecía a Jehová. Decir que había cometido el mismo pecado que hiciera desterrar a Satanás del cielo, y por su transgresión había caído bajo el dominio de Satanás. El gran traidor reiteró los cargos originales que había lanzado contra el gobierno divino y repitió sus quejas de que Dios había sido injusto con él. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás. Podría haber presentado contra él la obra cruel que sus engaños habían realizado en el cielo, al ocasionar la ruina de un gran número de sus habitantes. Podría haber señalado las mentiras que había dicho en el Edén y que habían hecho pecar a Adán e introducido la muerte entre el género humano. Podría haberle recordado a Satanás que él era quien había inducido a Israel a murmurar y a rebelarse hasta agotar la paciencia longánime de su jefe, y sorprendiéndolo en un momento de descuido, le había arrastrado a cometer el pecado que lo había puesto en las garras de la muerte. Pero Cristo lo confió todo a su Padre, diciendo: «El Señor te reprenda». El Salvador no entró en disputa con su adversario, sino que en ese mismo momento y lugar comenzó a quebrantar el poder del enemigo caído y a dar la vida a los muertos. Satanás tuvo allí una evidencia incontrovertible de la supremacía del Hijo de Dios. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa. Los justos muertos volverían a vivir. Como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte, pero resucitó para la vida inmortal, por el derecho que tenía a ella en nombre del Redentor. Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Nunca, hasta que se ejemplificaron en el sacrificio de Cristo, se manifestaron la justicia y el amor de Dios más señaladamente que en sus relaciones con Moisés. Dios le vedó la entrada a Canaán para enseñar una lección que nunca debía olvidarse, a saber, que Él exige
una obediencia estricta y que los hombres deben cuidar de no atribuirse la gloria que pertenece a su Creador. No podía conceder a Moisés lo que pidiera al rogar que le dejara participar en la herencia de Israel. Pero no olvidó ni abandonó a su siervo. El Dios del cielo comprendía los sufrimientos que Moisés había soportado. Había observado todos los actos de su fiel servicio a través de los largos años de conflicto y prueba. En la cumbre de Pisga, Dios llamó a Moisés a una herencia infinitamente más gloriosa que la Canaán terrenal. En el momento de la transfiguración, Moisés estuvo presente con Elías, quien había sido trasladado. Fueron enviados como portadores de la luz y la gloria del Padre para su Hijo. Y así se cumplió, por fin, la oración que elevara Moisés tantos siglos antes. Estaba en el buen monte, dentro de la heredad de su pueblo, testificando en favor de aquel en quien se concentraban todas las promesas de Israel. Tal es la última escena revelada al ojo mortal, con referencia a la historia de aquel hombre tan altamente honrado por el cielo. Elías. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en ocasión del segundo advenimiento de Cristo y que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, sin pasar por la muerte. Como representante de los que serán así trasladados, Elías, cuando se acercaba el fin del ministerio de Cristo en la tierra, tuvo ocasión de estar con Moisés al lado del Salvador, sobre el monte de la transfiguración. En esos seres glorificados, los discípulos vieron en miniatura una representación del reino de los redimidos. Contemplaron a Jesús revestido de la luz del cielo. Oyeron la voz de la nube, que le reconocía como Hijo de Dios. Vieron a Moisés, representante de los que serán resucitados de los muertos en ocasión del segundo advenimiento. Y también estaba Elías, para representar a los que al final de la historia de esta tierra serán cambiados de seres mortales en inmortales y serán trasladados al cielo sin pasar por la muerte. En el desierto, en la soledad y el desaliento, Elías había dicho que estaba cansado de la vida y había rogado que se le dejase morir. Pero en su misericordia, el Señor no había hecho caso de sus palabras. Elías tenía que realizar todavía una gran obra, y cuando esta obra estuviese hecha, no iba a perecer en el desaliento y la soledad. No le tocaría descender a la tumba, sino ascender con los ángeles de Dios a la presencia de su gloria. Moisés y Elías. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez, aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuere vestido de incorrupción. Jesús estaba vestido por la luz del cielo,
como aparecerá cuando venga la segunda vez, sin pecado, para salud. Porque Él vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. La resurrección especial en ocasión de la muerte de Cristo. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que, a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Durante su ministerio, Jesús levantó a los muertos, dándoles vida. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y a Lázaro. Pero ellos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, continuaron sometidos a la muerte. Pero los que resucitaron en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ellos fueron la multitud de cautivos que ascendieron con Cristo como trofeos de victoria sobre la muerte y el sepulcro. Después de su resurrección, Cristo no se mostró a nadie, sino a sus seguidores, pero no faltó testimonio en cuanto a su resurrección. Los que fueron resucitados con Cristo aparecieron a muchos, declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y hemos resucitado con Él. Dieron testimonio en la ciudad del cumplimiento del pasaje: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí.